Bien, estuvimos viendo algunas cosas de Gálatas y vamos a seguir, así que vamos a Gálatas. Sin ponernos de acuerdo ni nada por el estilo, Manuel leyó un versículo y hizo énfasis varias veces en la gracia de Dios. Y justamente, cuando pensamos en Gálatas, primero yo expliqué quién era el apóstol Pablo y por qué era apóstol. Porque dice apóstol no de hombres ni por hombres. Y yo expliqué cómo era Pablo antes de conocer el Evangelio de la gracia de Dios. Expliqué que hoy era el apóstol enviado a los gentiles. No sé si se acuerdan, empezamos desde el libro de los Hechos en adelante. Y es importantísimo que tengan claro eso. Si usted tiene claro eso, se va a dar cuenta que lamentablemente hay muchas personas que tienen otro tipo de prácticas por no entender la Biblia en su contexto. Si ustedes prestaron atención para que yo empiece a enseñar Gálatas, me fui al libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la Biblia se estudia en su contexto. Yo no puedo sacar un pedacito así para decir lo que yo creo que dice. Tengo que decir lo que la Biblia dice. Entonces, miramos eso, miramos que hay un énfasis primordial en la cruz. El apóstol Pablo pone la cruz en la cual Cristo fue crucificado, la obra de Cristo, y nuestra salvación no descansa en nada que podamos hacer, sino en la obra de Cristo. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, utiliza un término, judaizantes, son las personas que estaban entrando con una doctrina diferente, que hoy también están, y es tristísimo, y preste atención, los que les gusta mucho mirar YouTube, aparte de que pueden mirar cosas muy buenas, pueden confundirse, porque hay personas en YouTube que el otro día me decían, no, pero yo escucho a un señor que es judío y sabe mucho. ¿Sabe de qué? Hasta usa la cosita, ¿cómo se llama? La kipá. Usa todo. Sí, pero cuidado, ¿por qué? Y porque terminan metiendo, como el Señor dijo, hay que cuidar el sábado y demás. ¿Saben cómo te das cuenta si es un judío mesiánico? Que te dice el Eterno, no menciona a Dios. Y tiene un par de cositas que te das cuenta. Entonces, hoy no vienen a espiarnos como hicieron ahí y a meterse como si fueran hermanos. Hoy lo hacen a través de las redes sociales. Si ustedes prestan atención y hacen una búsqueda en Google, los que estudian la Biblia no usen Google. ¿Qué es lo primero que aparecen? Los mormones. Y después los testigos de Jehová. Ah, no, pero yo busqué y está en la Biblia. No, está en la Biblia acomodado por ellos. Bueno, hoy esa es la forma, pero en ese momento, en el libro de Gálatas, habían llegado hermanos que eran unos hipócritas, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y que simulaban creer lo mismo, pero empezaron a hacer de diferentes maneras. Yo quiero decirte que Pablo está equivocado, porque vos todavía no tuviste la experiencia, no ¿estás circuncidado? No, ya está mal. La mujer está haciendo esto, está mal. Y todo estaba mal. Y empezaron simuladamente. ¿Estás comiendo? ¿Comiste morcilla? Dios santo, estás perdido. Porque no comían nada con carne. Querían vivir dentro de la comunidad cristiana en la gracia de Dios, todavía siendo judíos. En ese contexto Pablo escribe, y ahí es donde le dice, estoy maravillado, versículo 6 del capítulo 1, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces, acaba la pregunta, ¿hay un evangelio diferente? No que haya otro, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Evangelio hay uno solo, evangelio significa buena noticia. Y evangelio es que Cristo murió, lo hemos estudiado todos estos días, fue sepultado y resucitó, y su sangre derramada en mi favor. Ese es el único evangelio, el evangelio que hoy predicamos, el evangelio que creímos. Pero puedo pervertir el evangelio, y puedo pervertirlo de tantas maneras que no nos damos cuenta. Puedo predicar un evangelio de salvación
¿Por obras? Claro que sí. Diciéndole a la gente, para que usted sea salvo tiene que ¿qué? Tiene que bautizarse. Se va a bautizar como la consecuencia natural de que usted es salvo. Porque el bautismo es la identificación con Cristo y es la muestra exterior de lo que está pasando en mí. Eso es todo. Si yo le digo a la persona, usted tiene que, ya no es evangelio, porque la gracia de Dios transforma, no la persona. Ahora, ¿podemos cambiar el evangelio acá adentro? Sí, trayendo costumbres, pensando que tal forma de vestir o tal forma de actuar son de cristianos. Nosotros respetamos mucho con mi esposa. Adri, siempre que vamos a una iglesia que no es esta, va a tener cuidado de ir con falda. Yo el otro día me puse corbata para llegar a una iglesia y había un calor brutal. Pero bueno, el pastor usaba corbata. Para sorpresa mía era el único con corbata. No importa. La mayoría de los pastores se sienten cómodos con corbata. Entonces, Dios no me llamó a criticar ni a dividir. Me voy a adaptar. ¿Por qué? Porque no es pecado. Entonces me lo voy a poner. Pero cuidado, ¿por qué? Porque podemos pervertir el evangelio y la enseñanza tratando de meter ley donde está la gracia. Ahora, yo quiero escucharlos a ustedes, por lo menos 2 de ustedes que me digan, ¿de qué manera podemos poner ley dentro de la iglesia? Y echar a perder la gracia, pervertir el evangelio. Servir por obligación. De hecho, no hay maestro de escuela dominical. Es una vergüenza. Tienen que hacerlo. La verdad que sí tienen que hacerlo. Pero no es una vergüenza. Es tristísimo por ustedes que se pierdan la posibilidad. Si fuéramos legalistas, hay que hacerlo. Sí, Rafa. Si no está bautizado, ¿qué? Es lo que acabo de decir. Pero una persona que realmente es salva, ¿se bautiza o no se bautiza? Claro que se bautiza, si no es rebelde. Abiertamente, Señor, lo que vos digas a mí no me importa. ¿Por qué? Porque con la gracia no se juega. Entonces, todo tiene una buena respuesta. Nadie está obligado a bautizarse. Es el privilegio que tenemos de seguir al Señor. Entonces, pensando en ese contexto, es lo que estaba pasando acá. Pero traían todas las costumbres judías y las empezaron a meter. Por eso dice, no que haya otros, sino que algunos pervierten el evangelio. Y utiliza un término muy fuerte, malditos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite. De hecho, los ángeles no tienen la posibilidad de anunciar el evangelio. Solamente nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese privilegio. Los ángeles, que por supuesto sí existen, son ministradores de aquellos que hemos alcanzado la salvación. Están para nuestro servicio, pero no pueden predicar el evangelio. Y hay mucha teoría que no vamos a entrar ahora en eso. Ahora, Pablo tuvo que animarse a marcar la diferencia. Él era Pablo, el último orejón del tarro, el último de los apóstoles. Allá estaba Pedro con todos. Se supone que Pedro era el primordial y era el que mandaba. Estaba Santiago y estaban los demás. Sin embargo, Pablo no le importó. Miren, voy a tratar de quedar bien, porque ahí está Pedro, y Pedro es el principal. Hay un concepto que se utiliza, pero hay que utilizarlo con cuidado. No hay tal cosa como la iglesia madre. Yo escucho muchos, no, esta es la iglesia madre y estas son las iglesias hijas. Está bien, tenemos comunión, pero yo no tengo mamá, tengo un papá. Entonces tenemos comunión con las iglesias. ¿Saben de qué otra manera se mete ley donde tiene que haber gracia? Usted necesita la cobertura. ¿La cobertura de quién? El que mora a la sombra del Altísimo tendrá, no, el Salmo 91. El que habita a la sombra del Altísimo, y que me lo diga uno solo, así no sale como monjita. A ver, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré, alma mía. Ahora, la cobertura que necesito es la cobertura de Dios.
Cuando empiezo a agregar ese tipo de cosas es cuando estoy echando a perder eso. Y Pablo dice, ¿qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? No, el de Dios. ¿Por qué? Porque yo no predico el evangelio para quedar bien con los hombres. Pablo hubiera podido decir, no, es que si yo no me acomodo, qué lío, porque se me va a enojar Pedro, se me va a enojar Jacob, se me van a enojar los demás. Por eso tuvieron un concilio, Hechos capítulo 5, en Jerusalén, donde acomodaron todas las ideas. Ahora, fíjense lo que pasaba con Pablo. Si Pablo iba y se juntaba con los judíos, ¿cómo lo recibían? Mal, porque había traicionado a los judíos. Y si se juntaba con la iglesia, le tenían miedo. ¿Por qué? Porque los podía matar. Pero vieron un Pablo totalmente transformado. ¿Y qué pasó con ese Pablo? Vayan conmigo, capítulo 1, versículo 22. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en la vida de Pablo. El que perseguía ahora predicaba, entendió perfectamente el evangelio y fue transformado y de perseguidor a predicador. La primera pregunta que me hice cuando estudiaba esto, ¿qué diría la gente de mí? Donde Pablo llegaba incomodaba. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio. Cada vez que usted llega a un lugar, ¿incomoda? Tiene que incomodar. Y no me refiero a ser grosero ni mucho menos, sino que ¿no le ha pasado alguna vez que usted está en un grupo y es un grupo que dice malas palabras y tiene ciertos comportamientos y cuando usted está se porta diferente? ¿Saben por qué? Porque saben que usted no participa en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces se cuidan. Bueno, eso significa que están respetando mi vida porque saben que soy diferente. En ese contexto, pasan 14 años y sube otra vez a Jerusalén con Bernabé, pero se lleva también con él, ¿a quién? A Tito, estoy en el capítulo 2. Pero según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Y habla de la reputación después, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y yo veo a Pablo respetando a los demás, pero manteniendo su convicción. Pablo no vendió su convicción. Es triste, pero a veces leemos este libro o quedamos bien con este autor y cambiamos por lo que los hombres dicen. Bueno, yo voy a cambiar cuando estudie la palabra de Dios en su contexto. ¿Qué es estudiar la Biblia en su contexto? Hay un contexto histórico, hay un contexto cultural que hay que respetar. No es lo mismo ver la Biblia hoy que verla en la época que se escribió. Entonces, cuando lo vaya a estudiar, métase en la cabeza del autor. Pero qué interesante, porque Pablo llega, glorificaban a Dios en él, se lleva a Tito. Tito no estaba circuncidado y no lo obligaron a circuncidarse, porque habían entendido, y Pablo había entendido, la gracia de Dios. Pero es interesante lo que hizo Pablo, comunicó en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para hacer escándalos. Pablo no fue a los gritos a tratar de dividir, yo creo esto y todos van a creer eso. No hizo eso, ¿verdad? Es lo que muchos harían hoy, tratar de imponer sus creencias. Pablo se mantuvo firme, pero con mansedumbre corrigió a aquellos que estaban equivocados. Y siguió predicando el evangelio. ¿Y qué dice de los que tenían cierta reputación? Nada le sumaron. Entonces, a veces pensamos ciertas sectas que tienen un apóstol y una línea
sucesoria, como que este es el que más manda y este es el que menos manda. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que todos somos pueblo de Dios y todos somos sacerdotes para Dios. Todos somos cleros, todos somos laicos. Acuérdense que esa división de bancos y púlpito se empezó a ser notoria en el siglo I. De hecho, ¿saben dónde estoy parado yo en este momento? ¿Dónde estoy parado en este momento? Lárguelo sin miedo. En una plataforma. ¿Dónde más? Alguno tiene miedo de decir, en un altar. Ahí dijo un altar y la miró a la esposa. ¿Este es un altar? Yo respeto a los que piensan iguales. Y qué bueno que solamente se lo digan entre esposa y esposo y yo pueda escuchar. No, este no es el altar. Pero ¿cómo si le dicen altar? ¿Por qué este no es el altar? Porque yo no soy un sacerdote del Antiguo Testamento que tengo que hacer sacrificios. Este es una plataforma. De hecho, a mí me gusta más estar ahí abajo porque puedo estar más cerca. Pero esta es una plataforma, este es un escenario. Esto es, podríamos cambiar esto y poner uno de vidrio chiquitito y sería lo mismo. Pero, ¿cuántas veces escucharon? Vengan al altar. Sí, vengan a Cristo. Cristo fue el altar perfecto donde se consumó nuestra salvación. Ven, ahí le están agregando ley a la gracia. Pero es que la Biblia dice altar. Sí, pero ¿por qué no mirás el contexto? Entonces hay muchas cosas que se hacen y se dicen. Un montón de gente frustrada hoy porque no tiene las promesas que el Señor le hizo. Y cantan la cancioncita, todas las promesas del Señor son tuyas. Te felicito, se debe ser judía y cristiana a la vez. No son todas tuyas. Lo que fue para el pueblo de Israel son promesas terrenales. Lo que es para la iglesia son promesas celestiales. Por eso la Biblia se estudia en su contexto. Cuando yo soy salvo, Dios está preparando una morada celestial y después me prepara un lugar especial para que esté con Él. No me habla de tierra, pero pensando en todo eso, acá empieza la parte linda. Versículo 7 del capítulo 2. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados columnas, los más pesados, ¿no? Que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Acá se ve clarito, los circuncisos y los incircuncisos. Predicaban el evangelio del reino, predicaban el evangelio de la gracia. Y definitivamente todos después terminaron entendiendo, porque ustedes ven en Hechos capítulo 10 cuando Pedro cambia de actitud y entiende el evangelio de la gracia. Pero saben, en cualquier momento nos deslizamos y queremos agregarle cosas para que la vida cristiana sea mejor. Por eso hay tanta gente que lucha y vuelve a luchar y vuelve a tener el mismo tipo de pecado porque nunca entendió la gracia. Entonces, ¿qué hace? Me voy a abstener de esto y hace fuerza. Es como que a mí me pongan un pedazo de carne acá bien jugosa y yo diga, no lo voy a comer porque tiene un poquito de sangre. Bueno, pero me como un poquito. Nada que yo haga va a hacer que yo agrade más a Dios. Yo le agrado por lo que Cristo hizo. Pero acá me habla incircuncisión. ¿Y nosotros somos circuncidados hoy? Sí, nuestra circuncisión es en el corazón. Todas las figuras que Pablo utiliza en la iglesia son cosas que tomó para que se entiendan en ese momento. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿usted está circuncidado? Claro que sí. Oh, en mi corazón. ¿Usted practica la Pascua? Sí, claro, mi Pascua es Cristo, que ya fue crucificado por mí. Entonces, puedo mostrarle con la Biblia, pero es interesante porque habla de Bernabé. En un momento Bernabé también fue contagiado a desviarse
Pero tenemos que entender también a Pedro y a Bernabé. ¿Cómo habían sido criados? Como judíos. Cuando yo conocí a Jesús como Salvador, yo tenía la costumbre de pasar por una iglesia católica y persignarme. Y si no lo hacía, me sentía que pecaba. El problema era cuando iba en bicicleta y tenía que usar una sola mano. Pero yo no podía dejar de hacerlo. ¿Por qué? Y porque yo había sido formado de esa manera y creía que tenía que hacerlo porque si no me iba a ir mal. Bueno, Pedro había sido formado como judío, Pablo había sido formado como judío y Pablo era un maestro de los judíos. Entonces hay cosas que él decía, esto hay que hacerlo. Bernabé, esto hay que hacerlo. Lo que pasa es que Pablo entendió el Evangelio y fue transformado. Digamos que tuvo una conversión traumática porque se encontró cara a cara con el Señor. Pero acá entra en escena Pedro. Y el versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿A Pedro? Sí. Y Pablo tenía su carácter. No vemos que haya hecho un escándalo, sino que le resistió cara a cara. No, Pedro, las cosas son así. No importa la reputación que Pedro haya tenido, la preparación que Pedro haya tenido, Pablo sabía en quién había creído y defendía el Evangelio de la gracia de Dios. Y fíjense lo que dice, pues antes que viniesen algunos, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, era un hipócrita. ¡Uy, qué palabra fuerte! Sí, dice arrastrados por la hipocresía, a un Bernabé le pasó eso. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de no abusar de la gracia. Bueno, yo creo que el que entiende bien la gracia nunca va a abusar. La persona que abusa es porque nunca pudo disfrutar la gracia de Dios. ¿Qué es abusar de la gracia? Ah, soy salvo, así que no importa, como la salvación no se pierde, yo hago lo que quiero. Sí, esto dice la Biblia, pero yo pienso diferente. Si la Biblia lo dice de acuerdo a su contexto y es una orden de Dios, las órdenes de Dios se ejecutan, no se discuten. ¿Por qué? Porque yo me rindo ante quien me amo. Acá es donde nos dice también que Bernabé fue arrastrado. Y fíjense, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarte? Lo hizo razonar. Está bien. Vos vivís como gentil, ahora querés vivir como judío. Estás desvariando, pero no podés obligar a nadie. De hecho, el Evangelio no es obligación. ¿Quién de ustedes fue forzado a recibir a Cristo? Hay una línea teológica que habla que la gracia de Dios se resiste, no se puede resistir. La gracia de Dios se resiste, usted nunca la resistió. Yo no fui salvo el primer día que escuché el Evangelio, fui salvo después. Y más de una vez leo algo en la Biblia, sé lo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. ¿Qué estoy haciendo? Resistiendo la gracia. Porque Dios me dice y yo hago lo contrario. Ahora, ¿cómo termina y cómo defiende Pablo su apostolado? Fíjense en el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y podemos seguir leyendo y va a encontrar justificación. Ahora, la justificación es un decreto de Dios. Dios decreta que yo soy justo, coloca su justicia en mí. Y fue una doctrina importantísima que el apóstol Pablo predicó. Es muy triste que en un momento se dejó de enseñar la justificación. Y ahí nace el movimiento de la Reforma, como que hubieran descubierto el agua tibia. La justificación ya estaba en la Biblia. Lo que pasa es que los monjes y los curas de ese momento no sabían y lo descubrieron y se le abrió el entendimiento, pero la justificación ya estaba. Pero lo que pasa es que nos cuesta entender.
porque sentimentalmente yo no me siento justo, es que yo no vivo por lo que siento, vivo por lo que creo, y Dios lo dice. Ahora, rápidamente, pensando en la justificación, y yo sé que ya lo sabe, vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Para que tenga una idea nada más. ¿Dónde va a encontrar? La va a encontrar en diferentes lugares que el apóstol Pablo habla de justificación. Pero en el capítulo 3, que lo mencioné el otro día, dice, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo. Marque ahí Jesucristo y grábeselo en su corazón. Por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Después habla que estamos destituidos y otra vez vuelve a hablar de la justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y sigue hablando de la justicia, pero justificación es cuando Dios toma la vida de Jesús y la pone en mí y me toma a mí, a mis pecados, y nos pone en Cristo y nos ve como justos, nos ve a través de Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y es lo que Pablo le dice a Pedro. Y se lo dice de una manera categórica. ¿Por qué? Si usted continúa leyendo, termina diciendo no desecho la gracia, pero anteriormente dice, versículo 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Vivir para Dios. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y la forma de Pablo de enfrentar el problema fue utilizar las Escrituras y mostrarle su verdadera identidad. El apóstol Pablo en Colosenses dice que estamos escondidos en Cristo. El apóstol Pablo acá dice que con Cristo fuimos crucificados. Claro que es difícil de entender. Algunos de ustedes tienen cara de 2000 años, pero no tienen 2000 años. Estuvieron en la cruz, pero no estuvieron en la cruz. Pero es que estuvimos en la cruz. ¿Cómo? No lo sé. Como tampoco puedo entenderlo porque es un milagro, porque justamente me salvó a mí. Pero es un milagro. Entonces, con Cristo fui crucificado. Yo ya no vivo. Y esto es pensar que separados de Cristo nada podemos hacer. ¿Saben una forma muy interesante de meter legalismo en la iglesia? Queriendo aparentar, figurar, creyendo que sos algo por lo que haces. Sos algo por lo que Cristo hizo. Por nosotros mismos no somos nada, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, hay personas que se desesperan porque quieren servir. ¿Y usted qué le gustaría hacer, hermano? Bueno, he sido predicador toda mi vida. Perfecto, ¿quisiera cuidar la puerta? Pero es que he sido predicador. Sí, perfecto, en la puerta le puede predicar el evangelio a todo el mundo. Pero usted me está ofendiendo. No, le estoy dando la posibilidad de servir. ¿Por qué? Porque si querés ser figuretti, te equivocaste de lugar. Acá la única estrella que tiene que brillar es la estrella de Cristo. Todos los demás somos pueblos y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y le dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora estás viviendo, lo vivís en la fe del Hijo de Dios, o sea, hasta nuestra fe es prestada. Legalismo es intentar vivir la vida cristiana por mi propia fuerza. Vivir de apariencia. Si ustedes se dieron cuenta, yo el domingo estuve y me fui. Me hubiera podido quedar porque soy el pastor y tengo que poner cara bonita para que ustedes digan, wow, me dio fiebre. ¿Qué me voy a quedar? No tenía COVID, tranquilo, por el que me saludó. Era una infección que estaba dando vuelta. Porque ahora estornudás y ya te miran como bicho raro. Cuando terminé de cantar con ustedes sentí mucho más calor y toqué mi pulso y le puse un mensajito a Alves que me voy porque tengo fiebre. Yo ya venía con fiebre hace varios días, pero trato de ignorar esas cosas, tomarme un par de acetaminofén y seguir. Ahora, yo no quiero vivir de apariencias. Intento ser natural. Y ser natural a veces te critican como el pastor estuvo y encima no alcanzó el pan, no comí la cena. ¡Qué barbaridad! No. Primero el pastor tiene que comer.
En muchos lugares el pastor come porque es el siervo. No alcanzó, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la cena es una conmemoración que yo le hice en mi corazón. Entonces, aprendamos algo. Tenemos que ser naturales, porque vivimos de acuerdo a la naturaleza de Dios. La hipocresía que se enfrentó aquí, Pablo termina diciéndoles: Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hizo tan tontos para caer de la gracia de Dios? Y termino con esto. El mismo apóstol Pablo dice que tengo que andar en la libertad con que Cristo me hizo libre y no estar sujeto al yugo de la esclavitud. Uno de estos miércoles di ese ejemplo. Cuando yo tengo un elefante atado mucho tiempo y le quito lo que lo ata, llamémosles esposas porque no sé cómo se llama, ¿qué hace el elefante? ¿Quiere ser elefante o cristiano? Más de uno de ustedes: pastor, ¿qué hago? ¿Digo que sí o digo que no? Me están diciendo que tengo un trabajo y que ese trabajo no voy a poder congregarme nunca más. Si te digo que le digas que sí y no te congregás, la culpa va a ser mía. Si te digo que le digas que no y después no tenés trabajo, la culpa va a ser mía. Así que vos no buscás un consejo, buscás un culpable. ¿Y qué vas a hacer? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón en Cristo Jesús. Y entonces, de la misma manera que oro y disfruto la guía de Dios, así tiene que hacerlo. Ante cada decisión usted tiene una sola cosa que hacer. Todo lo que hago, sea de palabra o de hecho, lo hago para el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Puede agradecer? Si no puede agradecer, no lo haga. Si la decisión que va a tomar no le da paz, yo tengo la paz con Dios, que es un hecho, pero disfruto la paz de Dios cuando pongo mi ansiedad sobre Él. Entonces, yo no creo que Dios provea algo que te aleje de Él, pero hay un hilo tan finito entre la provisión de Dios y la bendición del diablo. ¡Ah, que como me bendijo! Fue el diablo, no fue Dios, que se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para destruir lo que hoy es la iglesia. Por eso vemos tantas cosas. Pero quiero, en forma muy práctica, ver a través del libro de Gálatas cómo nosotros podemos echar a perder la vida cristiana, que es tan linda. Y vamos a seguir con algunos temas más. De hecho, uno de los temas más importantes para mí es ver cómo tratar a mi hermano con espíritu de mansedumbre. El único ejército que destruye a sus propios soldados más de una vez es la iglesia. ¿Alguna pregunta? Bueno, despiértense entonces si no hay preguntas. Vamos a orar. Sí. Sí. ¿De qué edad considera usted que es bueno bautizarse? ¿De qué edad? Lo estoy repitiendo porque se está grabando. ¿De qué edad consideramos que es bueno bautizarse? La Biblia no me habla de edad. Esos son costumbres de ciertas iglesias. Definitivamente yo no bautizo infantes. ¿Por qué? Para que una persona pueda ser bautizada, tiene que entender el Evangelio. Si no entiende el Evangelio, no va a entender que es pecador y que necesita a Cristo. Hasta que no entienda, necesitamos predicar el Evangelio y orar por las personas desde que están en el vientre de la madre. No sé si contesté su pregunta, pero eso de la edad no es.